Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes hoy en esta ocasión, hermanos. Nuevamente con ustedes desde la ciudad de Corpus Christi, Texas, su hermano en Cristo, Edilfonso Rodríguez. Y le damos gracias a nuestro hermano David Vanegas, que está en la ciudad de Edinburgh, Texas, manejando las máquinas para que todo esto pueda ser posible en llegar a su casita. Gracias en esta noche porque usted nos está sintonizando. Y recuerde que estamos estudiando en los miércoles por la tarde la excelencia de la ley de Dios sobre el pecado. Pero antes de entrar a nuestro estudio en esta ocasión, quiero primeramente entrar a los anuncios que quiero transmitir hoy en esta ocasión. Recuerde que todavía estamos teniendo personas que están pidiendo oraciones a consecuencia de que ellos han tenido contacto con el COVID. Recuerde que en estos momentos tenemos a nuestro hermano José Vela y a su suegro, el hermano Mingo, que están con el COVID, y también a la esposa de nuestro hermano José Vela, Amelia, perdón. Y estamos orando por ellos para que así puedan recuperarse por completo. Y aún también queremos incluir en nuestras oraciones a nuestra hermana Juanita, que es la mamá de Amelia. Rogamos pues que puedan continuar ellos recuperándose cada día. Este domingo pasado tuvimos a nuestro hermano Epi Fuentes con nosotros. Él ya se ha recuperado del COVID, pero aún así necesitamos que continuar orando por él y por su familia, para que así haya una recuperación completa concerniente a su familia también. Hoy en esta ocasión nos han anunciado de que nuestro hermano Porfirio y su esposa Santa también han salido positivos con el COVID. Y ahora queremos incluir a ellos también en la lista de oración que tenemos en los miércoles. Recuerde que hay varios hermanos y hermanas también que no tienen el COVID, pero que aún también necesitan nuestras oraciones. Y según la palabra del Señor, como dice la palabra en Efesios capítulo 6 y versículo 18, que debemos de estar orando uno por el otro. Varios hermanos que están viendo este estudio y están estudiando con nosotros de otros lugares, también nos han escrito o nos han llamado diciendo de que ellos también les gustaría estar en la lista de nuestras oraciones. Nuestro hermano Ramiro Corrales, él y su familia, su esposa Aurora y su hijo, también han salido positivos con el COVID. La última vez que hablé con nuestra hermana Aurora, ella todavía estaba en el hospital. Solo que vamos a orar por Ramiro, su hijo y su esposa, para que todo salga bien con ellos. Y también se nos ha anunciado, por medio de nuestro hermano Jaime, de que el hermano Martín Zúñiga, hace tiempo que lo conocí el hermano Martín, él es el predicador de la ciudad de Camanche, también salió positivo con el COVID y también están pidiendo las oraciones. Me parece ser que hoy día o ayer le quitaron el ventilador y aún todavía no hemos recibido noticia de él. Sin embargo, vamos a continuar con nuestras oraciones. Nuestra hermana María Luz Rentería, de la ciudad de Pasadena, también nos ha comunicado que su hija necesita de nuestras oraciones. Ella necesita cirugía. No saben cuándo va a tener la cirugía, pero que por favor la pongan en nuestras oraciones, o lo que vamos a orar por ellos. Recuerde que estamos pidiendo nosotros, mi esposa y yo personalmente, por nuestra nieta Jade Flosack. Ella también necesita nuestras oraciones. Hay tiempos que ella se siente bien, pero hay tiempos que no se siente bien. Y queremos que por favor oren por ella para que así las medicinas que está tomando le ayuden para poder recuperarse por completo.
Hermanos, le estoy pidiendo también las oraciones por mis hijos, Joshua, Israel, y por mi esposa y este servidor suyo, porque vamos a viajar a la ciudad de Memphis, Tennessee, bueno, la ciudad de Nesbit, Tennessee, que está como unos 10, 15 millas de Memphis, Tennessee, a unas conferencias que se van a llevar a cabo ahí, Standing on the Gap Lectureship en Nesbit Church of Christ. Y vamos a estar ahí el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Dios nos permite, regresaremos el domingo acá a nuestra casa, solo que por favor manténganos en sus oraciones. No voy a estar con ustedes este fin de semana, pero voy a estar con ustedes el día 3 de febrero, me parece, el primer miércoles de febrero. Y vamos a continuar con nuestro estudio sobre las excelencias de la ley de Dios sobre el pecado. Y mientras queremos que por favor nos pongan en sus oraciones. Bueno, esta es la lista que tenemos al momento. Yo sé bien que quizás existan más hermanos o hermanas que necesitamos que orar por ellos, pero al momento son todos los nombres que tengo. Y recuerde que vamos a orar por la necesidad de nuestros hermanos, hermanas, por la necesidad que tenemos todos nosotros alrededor del mundo, para que esta pandemia pueda pasar y pronto podamos regresar a una normalidad. Y hablando de oración, vamos a Dios en oración en estos momentos para orar, hermanos. Vamos a orar, oremos. Señor y bendito Dios, Padre Santo, le damos gracias por todo lo que usted hace con nosotros hasta este momento. Gracias, Padre Santo, porque nos permite vida y salud. Y le ruego, pues, eterno Dios, que usted continúe sus bendiciones sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre Santo, para usar sus bendiciones de una manera que podamos exaltar a su Hijo Jesucristo en nuestra vida. Eterno Dios, hemos mencionado una lista de personas quienes tienen el COVID y una lista de personas quienes necesitan de nuestras oraciones, eterno Padre. Le ruego pues, eterno Dios, que usted conceda la necesidad de cada uno de ellos y les ayude, eterno Dios, conforme a esa necesidad que ellos tienen, para que así, eterno Dios, todo salga bien y se pueda cumplir el propósito en la vida de cada uno de ellos. Eterno Padre, en esta ocasión continuamos orando por la iglesia, en especial, eterno Dios, la iglesia ahí en Edinburgh, Texas. Oramos, eterno Dios, por nuestros ancianos. Le rogamos, Padre Santo, que usted bendiga a cada uno de ellos y su familia. Aún también, eterno Padre, a nuestros diáconos, que usted sea de bendición a ellos y a su familia, que les siga ayudando, eterno Padre, por el trabajo que ellos continúan haciendo para hacer posible, eterno Dios, que esos programas puedan continuar, eterno Padre, y que así nos podamos reunir la iglesia, aunque sea, eterno Dios, por el medio que lo estamos haciendo en nuestra ocasión, pero que nos podamos reunir, eterno Dios, para que así podamos participar de todo lo necesario que usted prescribe en su sagrado libro. Una vez más, le ruego pues que esté con este servidor suyo, eterno Padre, que me ayude a recordar las cosas que he estudiado, para que las pueda presentar de una manera entendible, Padre Santo, y que todos podamos llegar al conocimiento de su palabra, y así, Padre Santo, poder continuar en el camino que usted ha puesto por delante de nosotros. Una vez más, gracias por todo. En tu Hijo Jesucristo le ruego y le pido por todo esto. Amén. Esta ocasión, hermanos, antes de leer el texto áureo, quiero entonar unos cantos con ustedes. Y el primer canto que vamos a entonar es el número 196. Número 196. Este canto tiene una estrofa, así que vamos a entonarlo dos veces, ¿ok? 196. El canto se intitula La hermosura de Cristo. La hermosura de Cristo deseo tener,
de su amor y pureza reflejo ser. Limpia mi corazón, toma de posesión tu hermosura, Jesús, podría así tener. La hermosura de Cristo deseo tener, de su amor y pureza reflejo ser. Limpia mi corazón, toma de posesión tu hermosura, Jesús, podría así tener. Amén, hermanos, la hermosura de Cristo Jesús. Qué bonito va a ser aquel día en cuando nosotros estemos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo y que podamos ver esa hermosura de nuestro Señor Jesucristo. A lo cual me trae al segundo canto, número 76. Número 76, intitulado Cara a Cara. Vamos a entonarlo. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo, oh, lo puedo aquí mirar, mas ya pronto viene el día que su gloria me mostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, el de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor. Cuánto cesen los peligros, ya estaremos en su amor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, el de ver a mi Jesús. Cara a cara, cual glorioso ha de ser así vivir. El rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara
el cielo vele, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, el de ver a mi Jesús. Amén, hermanos. Que el Señor nos siga ayudando en todo. Ahora quiero invitarles, hermanos, que abran sus Biblias al libro de Santiago, porque de ahí vamos a leer nuestro párrafo áureo en esta ocasión. Santiago capítulo 1 y versículos del 12 al 15. Considere pues lo que dice este escritor inspirado por el Espíritu Santo. Santiago capítulo 1 versículo 12 dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Versículo 13 dice: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Una vez más, mis queridos hermanos, buenas tardes tengan cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a continuar con el estudio que hemos estudiado los miércoles por la tarde. Las excelencias de la ley de Dios y sobre amartalogía. La primera palabra, amartía, es la palabra griega que se encuentra en el Nuevo Testamento para significar la palabra pecado. Y la palabra logía, pues es el estudio del pecado. Solo que lo que estamos viendo en los miércoles por la noche es el estudio sobre el pecado, las excelencias de la ley de Dios sobre el pecado. Y hemos visto varios temas concernientes a esto. Hoy en esta tarde quiero estudiar con usted en cómo el pecado entra en nuestro ser. No cómo entró en el mundo, porque ya vimos un poco sobre esto, sino que cómo entra en nuestro ser. ¿Cómo es que el pecado viene a existir en nuestra vida? Y primeramente, antes de entrar al estudio de esto, quiero que usted y yo estudiemos un poco concerniente a dos palabras muy importantes que encontramos aquí en el contexto. La primera palabra es la palabra tentación. Miramos nosotros que aquí la palabra tentación se usa en varias formas. Y miramos nosotros que cuando vamos a los lexicógrafos y estudiamos concerniente a la palabra tentación, esta es la manera en cómo ellos la definen. Dice la palabra de Dios de la siguiente, o más bien la definición de los lexicógrafos de la siguiente manera: poner a prueba. Ponga atención, la palabra tentación, según los lexicógrafos, la definan de la siguiente manera: poner a prueba un incentivo al pecado o hacer el mal. Solo que aquí tenemos nosotros dos cosas que se refiere a la palabra tentación. Poner a prueba, es decir, de probar el carácter, de probar la santidad de el cristiano. Y segundo, se usa para así poder seducir, atraer a la persona al pecado o a que se venga a conducir de una manera mala. Así que cuando nosotros entonces leemos la palabra tentación en algún contexto,
Usted y yo necesitamos que entender que la definición a la cual le vamos a dar a esa palabra en esa ocasión es conforme a lo que el contexto nos diga. Por ejemplo, déjenme dar unos ejemplos. Cuando usted y yo vamos al libro de Mateo, capítulo 6, y usted recuerda ahí en Mateo, capítulo 6, los discípulos le están preguntando a nuestro Señor Jesucristo que les enseñe cómo orar. Pero en Mateo, capítulo 6 y versículo 13, note lo que la palabra del Señor nos enseña. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, ¿qué es entonces esto? ¿Llegaremos nosotros a la conclusión de que Dios nos está tentando a que nosotros hagamos el mal? No, sino que aquí el texto nos está enseñando que no nos ponga a prueba, porque Dios nos prueba. Así como probó a Abraham, así también habrá de probar a cada uno de nosotros. Así como probó al pueblo de Israel, así también habrá de probarnos a cada uno de nosotros. E incluso dice la palabra de Dios en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 4, en donde miramos nosotros la palabra, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 2, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio a sí mismo, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Solo que entonces ahí está un ejemplo en donde la palabra tentación se usa de una forma para probar el carácter de la persona, para probar la santidad de la persona, para probar su fe, para probar si acaso lo que sale de sus labios realmente existe en su corazón. Pero cuando vamos a Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 13, note lo que dice la palabra del Señor ahí. Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 13 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos ha dejado, que no os dejará ser tentado, más de lo que podréis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aquí la palabra tentación se usa nuevamente, pero se usa de una manera en donde el tentador, que sabemos bien que es Satanás, Mateo capítulo 4 y versículo 3 nos enseña eso, y también allá en primera a los tesalonicenses capítulo 3, me parece que versículo 4 o 5, menciona a Satanás como el tentador. El tentador nos viene a tentar con el hecho de que caigamos en pecado o que vengamos a demostrar una mala actitud o una mal conducta ante Dios. Y esto es lo que el texto nos está enseñando, que cuando esto viene en nuestra vida, Dios no va a permitir que nosotros seamos tentados más de lo que no podemos aguantar, sino que nosotros podemos aguantar y Dios nos dará un escape, una salida de esta tentación. Solo que entonces, cuando miramos la palabra tentación aquí en el texto de Santiago capítulo 1, versículo 2 en adelante, recuerde que se refiere a ambas cosas. Uno tiene que estudiar el contexto que está estudiando para poder llegar a una definición correcta a lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar. Y la siguiente palabra que también vemos ahí en el texto, ¿verdad? Es la palabra prueba. Y ya hemos hablado un poco de ella. La prueba, Dios nos permite que nosotros seamos probados. Dios permite que el fuego venga hacia nosotros. Así como el fuego viene para probar el metal, para probar su resistencia, para probar su calidad, lo que es el metal, así también Dios permite que esto venga a nuestra vida
para que así nosotros podamos ser probados. Solo que ya hablamos un poco de esto. Y quería decir estas palabras antes de empezar nuestro estudio en esta ocasión, para que así no tengamos confusión. Recuerde que Dios es Dios de luz. En Dios existe la luz. No existe las tinieblas. Ya lo estuvimos estudiando en 1 Juan capítulo 1 versículo 5 en adelante. Por lo tanto, en Dios no existe el pecado. Esto ya lo vimos en nuestro primer estudio. Dios no es el autor del pecado. Dios no es quien ha traído el pecado a este mundo, sino que fue Satanás quien trajo el pecado a este mundo. Esto lo vimos claramente y la Biblia lo puede sostener concerniente a esta verdad la cual estamos estableciendo. Esto lo estudiamos ya anteriormente, solo que no me voy a meter mucho en esto, pero Dios no tienta a nadie con el mal, porque Él no puede ser tentado, porque Dios es luz. Entonces, pues, miramos nosotros que llegamos al punto en donde entramos a ahora ver en cómo el pecado entra en nuestra vida. Y miramos nosotros que dice la palabra de Dios, primeramente, que Santiago nos comunica que la tentación usada por Satanás para seducir al pecador o hacer el mal, la usa de una manera que él conoce bien que usted y yo podamos caer. Déjeme decir lo siguiente. Usted y yo en un tiempo éramos miembros del reino de tinieblas. Pertenecíamos a Satanás. Dice la palabra del Señor que estábamos bajo la esclavitud de Satanás. Esto claramente lo enseña Hebreos capítulo 2 y versículos del 14 en adelante. E incluso el apóstol Pablo le escribe a un joven Timoteo, dándole a entender que cuando una persona cae en pecado, cae a los lazos del diablo y es esclavo según a la voluntad del diablo. 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 26 nos habla de esto. Solo que cuando digo yo que en un tiempo usted y yo pertenecíamos al reino de tinieblas, esto es lo que la palabra de Dios nos indica. Por ejemplo, miramos nosotros que Lucas, el autor de Hechos, tiene esto que decir concerniente a lo que ya ha establecido. Hechos capítulo 26 y versículo 18. Aquí está hablando sobre la comisión del apóstol Pablo. Y note lo que dice el texto, que el apóstol Pablo fue enviado para que abriera sus ojos, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan, ponga atención, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Leo este texto para que usted entienda de que en un tiempo esta gente a la cual se está refiriendo Lucas pertenecía al reino de tinieblas. Nosotros en un tiempo pertenecíamos al reino de tinieblas. En el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 13, considere pues lo que dice el apóstol Pablo ahí. Colosenses capítulo 1 y versículo 13 dice, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y esto se vuelve a repetir en la primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Digo todo esto para establecer el siguiente punto. Si usted y yo pertenecíamos en un tiempo al reino de tinieblas, si nos conducíamos como hijos desobedientes, siguiendo la corriente de este mundo, bajo la autoridad de Satanás, como dice Efesios capítulo 2 y versículo 2 y 3. Entonces esto quiere decir que Satanás nos conoce muy bien a cada uno de nosotros. Él conoce cuáles son nuestras debilidades. Y lo más triste es que Satanás conoce nuestras debilidades,
Y en ocasiones cuando la persona es bautizada y viene a establecerse como miembro en el cuerpo de Cristo Jesús, ellos mismos no conocen sus propias debilidades. Digo esto porque no comienzan a trabajar inmediatamente en establecer una fortaleza en estas debilidades, no comienzan a fortalecerse. Recuerde que la palabra del Señor nos dice que a nuestra fe debemos de añadirle virtud, a nuestra virtud debemos de añadirle conocimiento. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Esto tiene que ocurrirse inmediatamente. La virtud y conocimiento se tiene que añadir inmediatamente a nuestra fe para que podamos fortalecernos y poder salir de esa debilidad, que Satanás no pueda usarnos y no pueda entrar en nuestra vida para caer nuevamente en cautividad a él. Entonces, si él conoce, Satanás, si él conoce nuestras debilidades, entonces él va a tentarnos conforme a esas debilidades que usted y yo tenemos en nuestra vida. Y miramos nosotros que Satanás lo hace de dos maneras. Nosotros como seres humanos, especialmente cuando ya hemos pasado nuestra juventud, eh, tenemos, tenemos dentro de nosotros concupiscencias. Y esto es lo que dice el libro de Santiago. Vuelvo a leer el versículo. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de sus propias concupiscencias es atraído y seducido. Tenemos concupiscencias dentro de nosotros, es decir, deseos. Y estos deseos en ocasiones son deseos malos. Tenemos que disciplinarlos. Tenemos que nosotros tratar todo lo posible para poder quitar estos deseos malos dentro de nosotros para que no salgan a demostrarse en pecado, ni tampoco para que Satanás nos pueda tentar interiormente y que podamos ser seducidos y atraídos al pecado o hacer el daño. Solo que entonces Santiago está hablando de una fuente interior a la cual Satanás puede entrar. Satanás puede entrar a lo interior. ¿Y cómo es que lo interior se debe de fortalecer? Con la palabra de Dios. Mire, cuando Jesucristo fue bautizado en Mateo capítulo 3, versículo del 15 en adelante, miramos nosotros que el versículo 1 del capítulo 4 dice, y inmediatamente fue llevado al desierto para ser tentado. ¿Por quién? Por el tentador. Y Satanás viene a tentar las concupiscencias de Jesucristo, los deseos de Jesucristo. Y todo lo que miramos nosotros allí, ¿verdad? En forma de tentación, fue hacia los deseos de Jesucristo. Pero noten cómo Jesucristo vino a contrastar todo esto. La palabra del Señor dice, solo que entonces nuestro hombre interior se debe fortalecer con la palabra de Dios. Debe de radicar, morar los dichos de Dios, la palabra de Dios en nuestro corazón siempre, así como dice Salmos 119, versículo 11. Entonces, he ahí la primer vía. Y lo hace, ¿verdad? Sabiendo y entendiendo bien nuestras debilidades. Es por esto que el apóstol Pablo dice lo siguiente en Gálatas capítulo 5. En Gálatas capítulo 5, note lo que dice la palabra de Dios. En Gálatas capítulo 5 y versículo, déjame encontrarlo aquí, Gálatas capítulo 5 y versículo 16. Note lo que dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. El deseo de la carne nacen, brotan dentro de uno. Estas son las concupiscencias. Y esto es a lo cual Satanás entra o tenta
para que así se pueda manifestar el pecado en nuestra vida. Pero noten que aquí habla del Espíritu, el Espíritu representando la palabra. Por eso es que la palabra de Dios dice que dejar que la palabra, bueno, vamos a leer el texto, Colosenses capítulo 3 y versículo 15. En Colosenses capítulo 3 y versículo 16, perdón, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Eso es lo que es importante. Solo que ahí está la primer vía que Satanás usa. Y muchas de las veces el cristiano no entiende esto. No se prepara con la palabra del Señor. Hemos leído varias veces concerniente a la importancia de que el cristiano recién bautizado, el recién nacido espiritualmente, debe de desear la leche espiritual. Esto claramente nos dice la primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo del 1 en adelante. Pero la leche no se tiene que tomar toda nuestra vida cristiana, porque la leche no nos convierte en cristianos maduros, sino nos convierte en inexpertos en las cosas de Dios. Por lo tanto, tenemos que progresar en el proceso de madurez. Mira lo que dice Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hebreos capítulo 5 y versículo, bueno, empezamos del 13 en adelante. Hebreos 5:13. Y todo aquel que participa de la leche, noten, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. El niño participa de la leche, pero es inexperto. Es decir, no debemos nosotros de continuar con la leche espiritual, sino que debemos llegar a tiempo para poder nosotros alimentarnos con alimento sólido en la palabra de Dios. No te lo que dice el 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y esto es lo que ocurre interiormente en nosotros. Estamos decidiendo, ¿verdad?, qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahí en lo interior, en nuestra facultad de razonamiento, ahí hay una lucha. Y por lo tanto, miramos nosotros que siempre tiene que salir lo que es correcto. Bueno, Satanás llega hasta ese punto en el ser humano. Y es lo que Santiago nos está diciendo. Y llega hasta ese punto en nuestra vida porque quiere hacernos caer al pecado. Él quiere que nosotros nos vengamos a conducir a hacer el mal. La otra fuente que miramos nosotros en cómo Satanás nos viene a tentar es concerniente a las circunstancias, a las cosas exteriores. Yo creo que un buen ejemplo de esto, ¿verdad? Lo encontramos en el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios, note lo que este libro de Proverbios, Salomón le está escribiendo a su hijo y le está enseñando sobre ciertas cosas que él cayó en pecado, por lo que ahora le está enseñando a su hijo que no caiga en pecado. Y note lo que dice la palabra de Dios. Dice primeramente en el versículo 10, Proverbios capítulo 1, versículo 10, Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Aquí está hablando ya lo exterior. Por eso es muy importante, jóvenes, que ustedes sepan escoger sus amigos y sus amigas, porque sus amigos o sus amigas posiblemente los lleven a consentir en pecar, a hacer el daño, a hacerlo mal. Solo que uno tiene que tener cuidado. Y no solamente, ¿verdad?, esto, sino que uno también tiene que cuidado concerniente al medio ambiente en el cual se encuentre. Si acaso se encuentra en un medio ambiente en donde no es conducivo para demostrarse como cristiano con cosas buenas, entonces uno debe de huir de tal lugar. Y claro, ¿verdad?, que no solamente el joven debe de cuidarse de sus amigos, sino que también nosotros los adultos debemos de cuidarnos de nuestros amigos.
Debemos de huir de tal situación en nuestra vida. Solo que cuando regresamos nuevamente al libro de Santiago, estamos estudiando en cómo el pecado entra en nuestra vida, nos lleva al pecado y nos lleva a conducirnos de una manera mala. Satanás está detrás de todo esto y él nos viene a tentar interiormente en nuestras concupiscencias para que usted y yo podamos caer, podamos pecar, podamos conducirnos malamente y para que así exista una separación de Dios. Pero también Satanás nos viene a tentar por diferentes medios exteriores. Y hay bastantes cosas exteriores que nos pueden llevar al pecado. Últimamente tenemos el internet, la pornografía, tenemos la televisión, tenemos muchas cosas que nos puede llevar al pecado. Y por lo tanto, esto es peligroso. Tenemos que, con cuidado, usar todas estas cosas y conducirnos como cristianos ante los ojos de Dios. Hermanos, en conclusión, déjeme decir solamente lo siguiente. Como seres humanos viviendo en este mundo, tenemos que tener mucho cuidado. Como cristianos, tenemos que proteger nuestra santidad. Tenemos que demostrarnos como soldados de santidad. Tenemos que exaltar a nuestro Dios en nuestra vida, la manera en que pensamos, la manera en cómo hablamos, la manera en cómo nos conducimos. No dejemos que el pecado entre en nuestra vida y nos venga a destruir. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña en esta ocasión. Vamos a entonar un canto de invitación y con esto le entregamos el estudio a usted después de que haya meditado todo lo que hemos estudiado la palabra de Dios. Y si acaso hay una necesidad en su vida de querer pedir las oraciones a la congregación, de querer cambiar su manera de ser, bien lo puede hacer. Estamos listos para ayudarnos. No que nosotros seamos mejores que usted, pero estamos para ayudarle en lo que podamos ayudarle en su vida. Número 44. Tal como soy. Vamos a entonarlo. Tal como soy, sin más decir que a otro Dios no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo mi aquí, tal como soy, sin demorar del mal que bien no me libra. Tú solo puedes perdonar, bendito Cristo mi aquí, tal como soy en la aflicción. Después su muerte y perdición, buscando vida y perdón, bendito Cristo mi aquí, tal como soy, tu gran amor me vence y busco tu favor, servir
muchas gracias por su atención. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes y nos veremos en la próxima ocasión. Gracias. Vamos pues entonces, hermanos, a tener una oración para así ser despedidos. Oremos. Bendito y eterno Padre, le ruego y le pido, eterno Dios, que usted siga estando con cada uno de nosotros. Gracias, eterno Padre, porque nos ha permitido este tiempo de poder estudiar juntos, eterno Dios, su bendita palabra. Eterno Dios, gracias por haber enseñado de la forma, la manera en cómo el pecado entra en nuestra vida, eterno Dios, y que así se manifiesta de una manera, eterno Padre, ante usted y ante toda la gente que nos rodea. Siga ayudándonos para que nos mantengamos firmes en usted, para que nos mantengamos firmes en su palabra, eterno Dios, y que siempre podamos levantar el estandarte de su Hijo Jesucristo, para que así, eterno Dios, todo mundo nos pueda ver de que somos hijos suyos, eterno Padre, y que defendemos la verdad, aquello lo cual usted nos ha dejado. Gracias por todo. En Cristo Jesús te ruego y te pido por todo esto. Amén. Gracias, hermanos.